Señor, te doy gracias por estar en este lugar. Gracias por todas las cosas, hermano. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Amén. Sabe que tenía una palabra para compartir. Decía, si me dan la apertura, la voy a compartir. Sabe que el Señor, en Ranchos me habló el Señor y me dijo, habla, porque yo voy a tratar con tu vida. Amén. Y no sé si saben en este lugar o si saben, pero bueno, Dios está tratando ya con mi hijo en la cárcel. Hace un año, más de un año está tratando. Y él me habló antes que mi hijo caiga preso, me habló y me dijo, yo haré una cosa tremenda para que su corazón vuelva a mí. Él alababa al Señor, él iba por las provincias, predicaba. Y me gozo que haya tanta juventud en estos días. Pero pareceré reiterativa, pero es lo que pasó con mi hijo. Gladys es testigo. Esos jóvenes vivían de ayuno y oración y eran usados por Dios. Eran usados grandemente por Dios. Pero cuando se descuidó, allí llegó a apartarse. Ya llevaba 18 años apartado y yo le decía, Señor, trata con mi hijo. Porque a veces pedimos como madre, hermana, que Dios bendiga y guardarlo allá afuera. Pero verdaderamente tenemos que pedir, Señor, trata con nuestros hijos para que sea salva su alma. Porque esa es la esperanza nuestra. Que estén apartados o no, pero el Señor tendrá misericordia. Amén. Y yo quiero compartir lo que el Señor me daba, hermanos. En Segunda de Reyes, capítulo 5. Dios le bendiga, Dios le fortalezca. Dios bendiga a Ana, su esposo. La verdad que este lugar y todos los lugares está todo tan hermoso, hermano. Que Dios bendiga y las que hacen estos congresos de verdad saben lo que es, hermano, todo este trabajo, todo este esfuerzo. Y muchas veces cuántas equivocaciones, no, cuántas diferencias hay, ¿no? Pero se deja todo de costado para servir al Señor. Eliseo, dice Eliseo y Naamán. Hermano, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 6, hermano. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate, que da vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora, ved y cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. Y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá luego él, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavase en ello, ¿no será también limpia? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Hermano, y el versículo 15, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel.
te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Amén a la palabra del Señor. Que Dios nos ayude y nos fortalezca a través de su palabra. Y qué hermosa palabra. Naamán, que Dios nos ayude. Decía que era valeroso, que había dado grandes batallas, grandes victorias a Israel, pero era leproso. Y que Dios tenga misericordia. Y cuando él dice en el texto decía, yo decía para mí, Dios quebrantaba mi corazón. Y habla de la soberbia del hombre y de la mujer que uno tiene. Yo decía para mí, como usted se pregunta, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué mi hija está así? ¿Por qué mis hijas se apartaron? Yo decía para mí. ¡Aleluya! Yo decía para mí. Que Dios tenga misericordia. Que Dios nos ayude. Él podía estar con su traje, con su medalla, pero la realidad era que cuando llegaba a su casa y se sacaba ese traje, podía ver la lepra. Él era leproso. Él tenía dinero, él tenía cuantas cosas, honra del rey de la tierra, pero era leproso. Y hermanas, en este tiempo, si queremos victoria, nos tenemos que limpiar, porque él quería que sea a su manera. Por eso le decía, Abana y Farfar no son mejores. Cuando el varón de Dios le dijo, vete y zambúllete allí en el Jordán, agua sucia se había. Pero a veces, hermano, estamos haciendo cosas que le desagradan a Dios y todavía tenemos la cara de decir, Señor, ¿por qué? Si hay algo en este tiempo, en el proceso de Alejandro, hermano, que yo solamente siempre le digo a las Dorcas de aquel lugar de Carolina, oren, y cuando oren, díganle a Dios, prepárame, Señor, para el día malo, porque va a llegar, hermano, porque ese día me habló no solo por mi hijo, sino por la iglesia de él, por la iglesia de él, porque así que estamos acá, sí que viajamos, sí que portamos pollera, pero hay lepra en el corazón, hay lepra en el corazón, Dios conoce, hermano. Podemos hacer muchas cosas, pero en muchos rostros, aún en el corazón se siente la tristeza, el desánimo. ¿Y por qué hay tristeza y desánimo? Si el Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo creo, hermano, y le decía a las hermanas cuando estábamos orando por este lugar, Dios me permita llegar, Dios va a hacer algo grande en aquel lugar. Y le contaba a la hermana Norma que el Señor me dijo que ayune sábado y domingo. Y estoy a cargo de mis nietos y mi nuera vive conmigo. Sábado y domingo, llego el domingo a la mañana después del culto. Y mi nuera se quería matar. Y yo decía, Señor, ¿no voy a poder viajar? ¿O qué me querés decir con esto? Y no le había pasado las cosas a la hermana, creo que hasta el día anterior. Y sabe que, hermano, me decía Lucán que se pasaba el cuchillo en las venas. Dice que más filo tiene, Karina, más no se cortaban mis venas. Dios tiene cuidado de lo suyo, hermano. Dios tiene cuidado. Y si esto tenía que pasar para que Lucán después a la tarde me dice, Karina, yo voy al culto. Fue al culto donde está nuestra hermana Gladys. Y el jueves fue al culto. Y yo tengo fe que el Señor va a hacer una obra en esta joven. Por eso, hermano, lo que hay acá hay que sacarlo. Lo que hay acá hay que sacarlo. Porque hay que pasar el proceso. Cuando muchas lenguas se levantan, hermana Maricel, hay que pasar y seguir caminando y adorando a Cristo. Cuando muchos, en la época que ellos dos cayeron en las drogas, muchos de los hermanos dejaron de ir a mi hogar. Y estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Esto no es un mero hablar. Pasa
algo y estamos diciendo, mira, la hermana está así, los hijos de la hermana, cuando dice la palabra que somos miembros de un solo cuerpo y que nos tenemos que doler y tenemos que orar como si fueran nuestros hijos. Hay tantas cosas que suceden en los hogares. Le contaba a las hermanas allí cuando recién empezamos que Dios nos ayude realmente a ser sinceros. Miren, la mamá dijo, yo creía para mí, vino con sus carros, con sus caballos, con sus ejércitos. Pero cuando se zambulló allí en el Jordán, una y otra vez, hasta la 7ª vez, Él vino y dijo, recibe un presente de tu siervo. Quiere decir que no solo el Señor sanó su lepra, sacó el orgullo del corazón. El orgullo que no nos permite buscar a Dios como Dios quiere. El orgullo que pareciera que confiamos en nuestro dinero. Pero el día del mal llegará. Y hace 3 semanas estaba con Alejandro y Alejandro me decía, ay mami, ¿por qué el Señor no me llevó al hospital? Es tan terrible la cárcel. Y yo le decía, hijo, recuerda algo. Hace 2 años el Señor te habló. Llevo a mi nieta de 2 años, 15 días en coma. Y él estuvo ahí un tiempo, que Norma dice esa nena, en Lázara, vamos a decirle Lázara. 15 días en coma. Y así es el hombre, y así es la mujer, y así son los jóvenes cuando lo escuchan a tiempo. Viendo a su hijo en coma, no volvió su corazón. Pero vuelve el Señor por su misericordia. Y me dijo una hermana, no había otra forma. El enemigo tenía planeado destruirlo. Y allí, aunque te duela, allí Dios está guardando su vida. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Que realmente podamos volver a Dios, porque Dios sigue hablando. El Señor sigue advirtiendo. El Señor te dice, va a suceder esto. Alabado Dios. Y pareciera, hermana, que pasa el tiempo y seguimos igual. Ojalá que venga esta hermana a predicar. Qué gracia, qué unción que tiene. Pero lo tiene la hermana. ¿Y usted qué hace con la palabra de Dios? Que Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Rey de gloria. Es tiempo, hermano, que el Señor me dijo, vienen días malos para mi iglesia. Y el que no está en lo secreto, en lo íntimo, no va a poder resistir. No va a poder resistir. Cuando cayó preso él, a los 2 meses me invitaron a predicar a Corrientes. Y yo le digo, Señor, voy a ir contigo ahí, ¿qué voy a hacer? Y me dijo, ve que yo me encargo de los tuyos. Y hoy estamos queriendo encargarnos nosotros de los nuestros. Que Dios tenga misericordia. Dios nos limpie, hermano. Y con esto termino. Cuando estábamos allí en el parque, un día mi niño, que tenía, no sé, ¿cuánto tenía Santi? ¿10 años? ¿11? 11 años. Mi niño fue y escuche, porque esto pasa en la iglesia. Que no se hable es una cosa, pero pasa esto en la iglesia. Un día fue a la casa de una hermana y estaba allí y le invitaron a tomar mate. Y el hermano de la casa le ofrece una factura. Y la hermana de cuna sale corriendo, hermanos, y le saca la factura a mi hijo de la mano. Y le dijo, yo voy a comer a tu casa. Es lo que hay en el corazón. Y todavía permanecen estas cosas de malicia en el corazón del hombre y la mujer. Pero decimos, nos vamos con Cristo. Vamos a entrar al reino de los cielos. Al otro día fue a pedirnos perdón a mi esposo y a mí. Yo, hermana, pedíle perdón a Dios.
Porque sinceramente, hermano, yo creo que ni un mundano hace eso. Ni un mundano es capaz de quitarle un pedazo de pan a un niño. Pero así estamos en la iglesia. Así cantamos y así predicamos. Y que Dios tenga misericordia y nos limpie como hizo con la mano. Dios le bendiga, Dios le fortalezca. Sigan adelante. Pero hay que limpiarse, no hay otra cosa que limpiarse. Y tantas cosas más, hermanos, pero Dios tenga misericordia sin apertura. Dios le fortalezca, usted sabe cómo vive en su casa. Y la hermana dijo, ese día estaba mal, peleé con mi esposo. No, hermano, eso está acá, en lo profundo del corazón. Que Dios tenga misericordia, Dios les fortalezca. Y yo sé que hay lepra en el corazón, hermana, y Dios tiene que limpiar. Dios tiene que limpiar para que usted siga adelante. Porque a usted no le pasa que parece que quiere avanzar y después retrocede. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Decía la hermana el ayuno. Decía la hermana la oración. Y lo que ha ganado terreno el enemigo es en la oración. Ha ganado terreno en la oración. Es arrodillarse, hermana. Ay, algo pasa, algo. Me duele acá, me duele allá, me duele. Y es una batalla. Dios conoce. Ojalá que Dios la conozca a usted. Dios me conozca a mí. Ahí en los secretos. Que Él conozca nuestro nombre. Que Él diga, esta es mi hija. Esta es mi hijo. Pero que Dios tenga misericordia, hermano. Y no lo tome a mal. Yo solamente quiero obedecer a Dios. El Señor me dijo, habla. Porque son cosas que no se hablan. Y con esto termino. Tuve un sueño y se lo voy a contar. Soñé un perro pitbull y una cama de matrimonio. Y el perro pitbull se echaba en un lodo y después iba a la cama. Dios guarde los matrimonios. Dios guarde los matrimonios. Porque cuando venga va a ser ferozmente lo que venga si no estás apercibida. Que Dios tenga misericordia y le fortalezca en esta tarde. ¿Cuánto damos gloria a Dios?